Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta mañana bien fría, porque preste usted atención, 6 grados es la temperatura actual, así que salga bien abrigado y ya rápidamente repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas y ¿Gorrito sobre todo o sin gorrito? con boina. Ah, con boina. Boina. Perfecto. Hay que salir bien abrigado. Está bien. Bien, bueno, ¿cómo vendrá la temperatura en esta jornada? La máxima Sí. de 15 grados. Usted tampoco boina, ¿no? No. Nada. Boina y santa. Qué mal. decía nomás. Bueno, cielo nuboso con heladas agrometeorológicas previstas para esta jornada, así que bueno, sin previsión de lluvias para hoy. ¿Qué pasa el miércoles? 5 la mínima, 19 la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, cielo nuboso también va a estar el jueves, las temperaturas un poquito en ascenso, 11 y 21 previstas para esa jornada. Así Muy que bien. calentando hacia el fin de semana. Efectivamente. Bueno, vamos a comenzar a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Bien, les contamos que el 77% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario ABC de la Intendencia de Montevideo experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar a este programa, según un informe sobre el estado nutricional de niños y niñas que dio a conocer la Intendencia. En otro orden, les contamos que desde este martes comienzan a funcionar 100 nuevos radares en la órbita del Ministerio de Transporte para fiscalizar la velocidad en las rutas nacionales. Durante agosto se van a notificar las eventuales infracciones, pero a partir del mes de septiembre se comenzará a multar a los infractores. Así que a tomar las precauciones del caso, manejar de forma prudente. No hay chofer experiente que se salve con esto, ¿no? Es verdad, aparte estamos pensando en cuidar vidas. Exactamente. Y eso es fundamental, respetar obviamente los límites de velocidad que hay en las rutas nacionales. Bien, y hablamos ahora de política porque el Partido Socialista ratificó su apoyo a impulsar una iniciativa, una consulta popular sobre contra la reforma previsional. Por su parte, Convocatoria Serenista Progresista, que nuclea varios sectores del Frente Amplio, entre ellos Asamblea Uruguay, Frente Renovador y el PDC, se pronunció en contra de impulsar esta iniciativa. Les contamos también que el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que se deben ajustar los controles en materia de certificaciones médicas de docentes y también mejorar el régimen de concesión de licencias. Según el jerarca, la ANEP gastó unos 7.300 millones de pesos para cubrir suplencias docentes el año pasado. Bien, y vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana con una historiadora, docente, Silvia Dutrenit, que hizo un trabajo sobre la Comisión para la Paz en el marco de estos 50 años del golpe de Estado en nuestro país. ¿Qué significó en ese momento? ¿Qué significa hoy el trabajo que hizo esta comisión? Eso será pasada a las 8:30 de la mañana y estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Vamos a ver cómo está Montevideo a esta hora a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Bueno, veamos que Islas Canarias, entre Camino Lecoq y Camino a la Tablada, va a estar interrumpido el tránsito por trabajos de saneamiento y Avenida Vaz Ferreira entre Agraciada y Carlos Brusa. Hasta el 22 de agosto, prácticamente todo el mes llevará las tareas de saneamiento. Ajá, sí. Pablo Pérez, entre Callao y Londres, cortado hasta el 18 de agosto por tareas de saneamiento también. Bonplan, entre 21 de septiembre y José María Montero, cortado de 7 a 15 por tareas de grúa, Bien. Complicada la garganta. Sí, está complicada. Pando, entre Libres y Marcelino Bertelota hasta las 5 de la tarde. Y Jacarandá, esquina Los Cedros, es decir, Avenida Civils, hasta las 5 de la tarde, también por trabajos de UTE. ¿Se acuerda el libro? La Selva, entre Los Pinos y Costanera, Parque Tompkinson, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de UTE, al igual que Charrúa, Tregaboto y Magallanes, cortado hasta la misma hora, 5 de la tarde, por tareas de carga y descarga, según informa a esta hora el Centro de Gestión de Movilidad, en una mañana que está, ahí lo ven, soleada y bastante movida. Eso, los 6 grados de temperatura realmente se llevan mejor con un poquito de sol. Sí, aunque no vendría mal la lluvia. Es cierto, es porque cierto. Seguimos con problemas de agua. Efectivamente. Bien, ¿comenzamos? Comenzamos, sí. Ustedes, sabrán que Johnny Aguilera, viceministro boliviano del régimen del Interior y de Policía, dijo que no se puede asegurar que Sebastián Marcet esté en Bolivia. Sí, efectivamente, porque el jerarca, ustedes saben, visitó Uruguay en las últimas horas en medio de una gira por la región y no descartó que el narcotraficante puede estar aquí
o en algún país cercano. Esta visita al Uruguay se está efectuando también en el Paraguay, se está efectuando en Brasil, en Argentina, precisamente con la intención de establecer no solamente lo que me consultaba usted, vamos a decir una base biográfica, sino también la posibilidad de que hubiera podido retornar a su país o a algún lugar en el que este individuo se sienta, vamos a llamar, cómodo. No tenemos una información que nos permita establecer el paradero. Sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. Aguilera visitó Montevideo para coordinar acciones para la búsqueda de Marcet y su agenda incluyó una entrevista con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El viceministro boliviano reconoció que Heber alertó a Bolivia sobre el paradero de Marcet durante una reunión del Mercosur del 16 de junio, lo que dio lugar a una conversación posterior más profunda, concretada el 23 del mismo mes. Como lo ha confirmado el señor ministro del Interior uruguayo a través de los medios de comunicación, surge la persecución penal efectiva contra el señor Marcet a partir del 23 de junio de este año, lugar en el que se ha efectuado una reunión del Mercosur con la presencia de ministros del Interior, tanto del Paraguay como del Uruguay, lo que permite a su vez materializar el pedido de información y la alerta roja que tenía Paraguay sobre un ciudadano identificado como Marcet Cabrera. Hoy sabemos que tiene innumerables identidades paraguayas, brasileras e inclusive bolivianas, que de alguna manera han ralentizado esa intervención. Y el viceministro de Bolivia aseguró que la persecución criminal contra el narcotraficante Sebastián Marcet permitió incautar 43 bienes y unos 10 millones de dólares. Sin embargo, Aguilera dijo que tras los contactos con las autoridades de nuestro país, se puede afirmar que el primer comando uruguayo no existe. Y a partir de la conversación sostenida con el señor ministro del Interior, el subsecretario del Interior y el subdirector de la Policía, hemos logrado tomar conocimiento que el PSU, es decir, el cartel del Uruguay no existe y que esta es nada más una expresión mitómana del individuo, pues materialmente aquella confirmación no existe, lo cual significa indudablemente que debemos seguir buscando otras vinculaciones de este sujeto a nivel internacional. Vale la pena decir que se van a realizar no solamente intercambio de operaciones, sino se ha expresado con el señor ministro del Interior la posibilidad de generar escritorios comunes que permitan que la inteligencia fluya en tiempo real, permitiendo así no solamente la interdicción, sino también actividades preventivas, precisamente de lucha contra el narcotráfico. En el caso puntual de esta organización, en lo que respecta a Bolivia, Marcet está vinculado a los delitos de tráfico de sustancias controladas, fundamentalmente a través del Paraguay, y esa es la relevancia, además de encontrarse en Bolivia gran parte de sus activos. Nos corresponde, por tanto, a partir de esta reunión que sostendremos con nuestros pares de la policía uruguaya, establecer precisamente qué tipo de vinculación tenía Marcet en este suelo. Venimos ahora a la política local porque los sectores del Frente Amplio están comenzando a pronunciarse respecto a un eventual plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Y el Partido Socialista ratificó su apoyo a una eventual iniciativa justamente de apoyar el plebiscito. Sí, en ese marco el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, dijo que la consulta popular busca que la ciudadanía tenga un rol muy importante en la definición de este tema. Deberíamos consultar sobre 3 puntos. Uno que refiere a la eliminación de las AFAP. Creemos que un régimen de capitalización individual con lucro no es compatible con la visión de la seguridad social como un derecho humano. Otro que refiere a la no obligatoriedad de trabajar más allá de los 60 años, es decir, que quien lo quiera hacer lo puede hacer, pero que no sea obligatorio para poder jubilarse. Y el tercer elemento tiene que ver con las jubilaciones y pensiones mínimas, que nos parece que hay que levantar. Cuanto más temas de debate político de fondo pongamos en la agenda pública, la campaña va a ser mejor, más positiva para la ciudadanía y nos va a permitir identificar con más claridad un proyecto de país, ¿no? ¿Para qué quiere gobernar el Frente Amplio? Entre otras cosas, para que los trabajadores, los jubilados, las grandes mayorías del país sean beneficiadas y no perjudicadas. Y para eso, que la propia ciudadanía tenga protagonismo es muy importante porque ensancha la política, ¿no? No lo reduce a la acción de algunos dirigentes o de los partidos, sino que le da a la ciudadanía un protagonismo que es muy importante. Y seguimos en tema porque la convocatoria serenista progresista se pronunció en contra de la campaña de recolección de firmas para plebiscitar una eventual reforma de la seguridad social.
Convocatoria serenista progresista integrada por Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Claveles Rojos y Magnolia, entre otros, considera que el mecanismo de reforma constitucional es el más adecuado para resolver los desafíos de una nueva matriz de protección social en nuestro país. Convocatoria serenista que impulsa la precandidatura de Mario Vergara sostuvo que apuesta a privilegiar el debate integral y en diálogo con toda la ciudadanía en la próxima instancia electoral. Compartimos plenamente el compromiso expresado por el presidente del Frente Amplio de instalar un amplio diálogo social en procura de un nuevo proyecto que asegure la sostenibilidad del sistema, cobertura universal y suficiencia de las prestaciones, finaliza la declaración. La postura de convocatoria se conoce horas después de que el Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del Frente Amplio, también se pronunció en contra de esta consulta. Bien, y cambiamos de tema. Comenzaron a funcionar o van a comenzar a funcionar radares a partir de esta jornada. Son 100 radares en distintas rutas del territorio nacional. Exacto, como decíamos, en agosto son en su versión de prueba y en septiembre van a comenzar a multar a los infractores. Como decíamos, se van a notificar en primera instancia las infracciones y a partir del mes de septiembre se van a aplicar las multas. Según dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, con este plan no estamos cazando automovilistas. En un radar que se está instalando y se está habilitando a partir del día de mañana va a estar la cartelería clara a unos 100, 150 metros, que se viene un radar. No estamos cazando al automovilista que que comete infracciones. Le estamos advirtiendo, además, que lo debía de advertir solo, porque todos los que sacamos la libreta sabemos que debemos cumplir con la reglamentación de tránsito, le estamos advirtiendo. Hay a 100 metros un radar. En esta ocasión estamos habilitando 112 puestos de control y 100 de ellos van a estar activos. Me preocupa, sí, de que nos preocupemos más por los infractores que por la gente que pierde vida. Pero bueno, es un tema de cada legislador o de cada uno. Eso, la verdad, es preocupante. Independientemente de eso, tienen toda la facultad para modificarla, que obviamente va a haber que conciliar también con los congresos intendentes, ¿no? Porque yo creo que acá en esto vamos todos, ¿no? No es solamente que el legislador, por quedar simpático, se le ocurra bajar o subir las multas, ¿no? Porque si hacemos multas muy bajas tampoco cumplimos con el fin que estamos buscando, ¿no? Bueno, y hay más repercusiones a propósito de este tema porque el presidente de la UNACEB valoró positivamente la colocación de los radares. Sí, justamente Alejandro Draper dijo que se refirió a la importancia de uniformizar la velocidad en los centros poblados, también en las rutas, y destacó que hay 39 personas fallecidas por siniestros de tránsito en rutas nacionales, menos que en el primer semestre del año, de este año. No entendemos viable que haya un radar sin la señalización debida. No es viable un radar sin la señalización debida. También somos conscientes que lo que tenemos que lograr y llevar adelante, como lo está haciendo el Ministerio de Transporte, es la uniformización de las velocidades. Lo que se quiere con el radar es prevenir, educar, pero también se quiere que nuestras vías sean ágiles. En lo que hace a este primer semestre, tenemos un 29,3% menos de fallecidos en rutas nacionales. Esto significa 39 personas menos fallecidas en este primer semestre. Tenemos 35% menos de fallecidos en siniestros en ruta, en autos y camionetas, y que tenemos un 35% menos de fallecidos, nada más ni nada menos, en lo que nosotros decimos con nuestro talón de Aquiles, como son las motos. Y vamos a hablar ahora de la rendición de cuentas que está ingresando en estos momentos en punto final dentro de lo que es la comisión, ¿no? Exacto, en diputados. En diputados. Y justamente el presidente del CODICEN, Robert Silva, se refirió valoró el compromiso de la bancada oficialista para reasignar recursos para la educación. Sí, el jerarca definió esto como una buena noticia. Yo creo que la buena noticia que el país tiene es que hay una excelente disposición y voluntad
de los legisladores con los cuales nos hemos reunido de asignar recursos extraordinarios a la ANEP, lo que hace que se siga la tendencia desde que comenzó este gobierno. La educación en la ANEP particularmente considerada ha tenido recursos extraordinarios siempre y creo que por suerte en esta instancia no va a ser la excepción, además de otros mecanismos que permitan utilizar seguramente recursos disponibles. Mayores recursos, ¿se acerca a los 63 millones que se pidió? ¿Usted se va con ese optimismo hoy? Yo me voy con el optimismo de haber venido a una reunión en donde los legisladores dicen que tienen la voluntad de encontrar soluciones para atender los planteamientos de la ANEP. Y eso es una buena noticia para la educación. No puedo decir más de lo que conversamos porque ustedes saben, los legisladores tienen que atender los reclamos de todos los organismos que tienen necesidades múltiples. Pero ratifico y reitero lo que ya dije. Hay un compromiso con asignar recursos extraordinarios a la educación y eso para nosotros es una buena noticia. En tanto, el presidente del CODICEN dijo que se deben ajustar los controles sobre las certificaciones médicas de docentes y mejorar además el control y el régimen de concesión de estas licencias. Sí, Silva señaló que el año pasado se destinaron 7.300 millones de pesos para cubrir licencias docentes. Yo lo vengo planteando, la ANEP lo viene planteando desde 2020. El año pasado, 7.300 millones de pesos de nuestro presupuesto fueron para suplencias docentes. Yo le pregunto a la gente, ¿es una cifra que llama a la reflexión o no? Yo creo que sí. También creo que la mayoría de los docentes pide licencia médica cuando la tiene que tener, pero también creo que hay otras situaciones que hay que considerar para el buen uso de los recursos públicos, porque cada vez que usted usa mal un recurso y en educación particularmente, los está distrayendo de algo que lo necesita. Pues la educación... ¿Para usted? ¿Cómo? ¿Se ha abusado para usted? Yo creo que hay que mejorar todo el régimen de concesión de licencias en general. Esto es un tema nacional, ustedes lo habrán visto, y creo que en la ANEP tenemos que avanzar en ese sentido. Reitero, para la ANEP no es algo nuevo, lo venimos planteando desde el 2020. Similar al régimen que se propone para toda la Administración Central. Bueno, veremos qué pasa en Administración Central y una vez que Administración Central adopte resoluciones y comience a ejecutarlo, nosotros lo tendremos que abordar en nuestro ente autónomo, porque además tenemos una exhortación del Poder Ejecutivo a trabajar en esa línea. Muy bien, vamos a dejar el Parlamento de lado por un ratito nada más y cambiamos de asunto porque el 77% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario del Plan ABC de la Intendencia de Montevideo experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar. Sí, justamente el dato surge de un informe elaborado por el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, a partir de los datos recogidos y proporcionados por el equipo técnico a cargo del programa ABC en lo que es su componente alimentario. Según el informe al que accedió MBD Noticias, el 73% de niños y niñas tenían problemas de afectación de talla o longitud al ingresar al programa. El 77% de los hogares cuenta con problemas laborales, tanto por desempleo, inestabilidad o precariedad laboral. 53% de los hogares, estamos siempre hablando de los hogares beneficiarios del Plan ABC. 53% de estos hogares viven en condiciones de vivienda precaria. 36% presenta hacinamiento y 17% de estos casos, de estos hogares, se constataron situaciones de violencia de género. Y vamos a seguir en tema, pero desde exteriores, porque la información llega con el móvil de Luca Veloz, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, aquí en la sede de la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul, se va a estar desarrollando el seminario Desnutrición Infantil, la importancia de un abordaje integral e interdisciplinario de esta materia. Y bueno, va a tener ponentes de aquí, pero también desde otras partes del mundo, personas de la academia, de los organismos del Estado que trabajan en esta materia, y estamos con Viviana Santín, integrante de la coordinación de este seminario de parte de la División de Salud. Bueno, ¿cómo va a ser todo este armado?
Bueno, buenos días para todos y todas. Este seminario está en el trabajo que se busca desde el programa de apoyo alimentario, buscando esto de, como lo planteaste, un intercambio entre los diferentes saberes, desde la academia, desde la propia comunidad, por lo cual es un espacio que es abierto, de que nos demos una oportunidad para tratar este tema, con las cifras que, bueno, que se viene haciendo este seguimiento a través de la academia, de la Universidad de la República, y por lo cual poder saber cuáles son los datos actuales sobre este tema de la desnutrición infantil. Entonces tenemos, como planteaste, diferentes de la academia, desde organismos internacionales, desde las políticas públicas, y vale la pena, si no se inscribieron, porque es gratuito, pueden venir directamente, inscribirse y participar de la jornada. El núcleo interdisciplinario de la Universidad de la República estuvo trabajando en este tema, la profesora Girona. Recién dábamos cuenta de algunos datos que se adelantó ayer en MD Noticias. Esto de más del 70% de los hogares que participaron de este programa del ABC que están comprometidos. Sí, en realidad, bueno, buenos días. La universidad a través del núcleo lo que viene haciendo es el monitoreo, el seguimiento de esta política que se inicia ya hace un tiempo y en donde lo que hacemos es ver cómo fluctúa la situación a partir del ingreso de estos niños. Estamos hablando de 400 personas, entre niños y mujeres embarazadas, que ingresan al programa y a partir de una batería de acciones que lleva adelante la Intendencia, vamos viendo si esta situación cambia o no. Y lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, que al momento de ingreso al programa, el 80% de estos hogares presentaban inseguridad alimentaria, o sea que tenían problemas para acceder a alimentos, en generar alimentos de buena calidad, que luego a partir de los 12 meses de incorporados estos hogares al programa hay un descenso de la inseguridad alimentaria, pero todavía no basta para decir que estamos bien. Todavía se concentran en estos hogares problemas de acceso a alimentación y lo mismo pasa con la desnutrición, en donde nosotros la intención es colocar de nuevo en la agenda el tema de la desnutrición infantil. Si bien sabemos que el foco tiene que estar puesto en el sobrepeso y la obesidad, no podemos dejar de lado de pensar en que tenemos todos estos niños que ingresan al programa o de estas mujeres que ingresan porque presentan desnutrición. Entonces, también se ha visto que mejoras, fotos que vamos tomando de la situación, en donde vamos viendo que hay determinadas mejoras, pero todavía también no hemos recuperado 100% a esos niños de la desnutrición, con lo que implica a corto y largo plazo. Esto es como un problema estructural, porque ellos no pueden egresar a pesar de este apoyo. Se necesitarían otro tipo de políticas, incentivar esto, intensificar esto, diversificarlo. En realidad hay dos grandes conclusiones. Una que tiene que ver con el tiempo. Los 12 meses o los 18 meses de estos niños en el programa no basta para generar cambios. Para uno observar cambios en términos de crecimiento y fundamentalmente del retraso de crecimiento, que es lo que está más complicado, necesita mucho más tiempo y eso es lo que hoy vamos a compartir. Y lo otro es que sin duda, cuando uno piensa que la concentración de la pobreza en niños, niñas y adolescentes se da en este grupo etario, en Montevideo no escapa a esta situación, obviamente que se necesitan de otros cambios mucho más profundos que solo la transferencia de dinero, que algunas cuestiones de acompañamiento de educación alimentaria y nutricional. Realmente hay que pensar en cuestiones mucho más profundas, sin duda. Muchísimas gracias, profesora. Reiterar que se pueden todavía inscribir y que pueden venir directamente. Vienen directamente, porque, insisto, es un espacio que lo creamos abierto dentro de las estrategias del programa de apoyo alimentario. Muchísimas gracias a las dos. Hasta participaron 400 personas, compañeros de este programa, entre ellos niños y embarazadas, en su mayoría niños, es hasta 3 años y bueno, lo que remarca este estudio es la necesidad de este apoyo en los primeros 1000 días, porque bueno, eso después marca el derrotero de la vida de las personas.
Está claro, es así, totalmente. Luca, gracias por tu trabajo allí. Nosotros seguimos el tema con otra pata del asunto, ¿no? Sí, exactamente, porque la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, se refirió justamente a los resultados de este informe que se presentó y sobre todo, bueno, cómo va a ser la estrategia que va a implementar la Intendencia de Montevideo en base a los mismos. Según dijo Cardoso, el objetivo es focalizar la atención en aquellos niños y niñas que aún continúan afectados por la situación de malnutrición. Lo que nosotros nos proponemos es focalizar en esos niños, niñas que a pesar de todas estas intervenciones continúan afectados su riesgo nutricional. Para eso lo que vamos a hacer es fortalecer los equipos duplas de nutricionista y trabajo social que van a estar focalizándose y haciendo un seguimiento aún más cercano con estas familias y estos niños, niñas embarazadas que tienen dificultades para superar este riesgo nutricional, esta situación de malnutrición por déficit. A su vez vamos a fortalecer aún más el componente educativo, ¿no? Lo que nos muestra la evaluación es que todavía hay mucho para cambiar sobre los hábitos alimentarios y eso afecta al crecimiento. Si yo accedo a alimentos, pero igual no son alimentos que nos dan los nutrientes adecuados para que el desarrollo se dé en esta etapa de la vida, hace que la afectación pueda seguir. Entonces, cómo mejoramos la educación, los hábitos, etcétera, va a ser un componente que se va a fortalecer. Y por otro lado también protocolizar, pautar y desarrollar manuales para el abordaje homogéneo de todos los equipos de forma basada en la evidencia para que podamos coordinar mejor, actuar de forma menos basado en los criterios individuales de cada profesional, sino basados en la evidencia, acordar todas las formas de actuación en conjunto. Así que estos distintos componentes, protocolizar la actuación, fortalecer la educación y fortalecer el seguimiento cuerpo a cuerpo, digamos, con estas familias, son las líneas de esta segunda fase que empiezan a partir de ahora. Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta, entrevista central. Sí, estaremos recibiendo a la historiadora e investigadora Silvia Dutrenit para hablar sobre cuál fue el impacto y los resultados de la Comisión para la Paz. Ya seguimos. En un año muy especial donde se conmemoran, se recuerdan 50 años del golpe de Estado en nuestro país, van surgiendo materiales, algunos inéditos, que tienen que ver con una reflexión sobre este periodo que vivió nuestro país. Y para hablar de uno de esos periodos tiene mucho que ver lo que fue el surgimiento, el planteo de la Comisión para la Paz, un tema que hizo foco la investigadora, la docente Silvia Dutrenit, que estuvo, vive en México desde hace muchos años exiliada y viene cada tanto, bastante seguido, a nuestro país para continuar esa mirada hacia el Río de la Plata, de esa mirada de exilio y de historia. Silvia, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Pilar, el gusto es mío. Realmente, estos pasos hacia la verdad que quisiste hacer foco en esa Comisión para la Paz, que parece que pasó y pasó muchísimo tiempo. ¿Cómo planteaste el libro con esa diversidad de voces en dos tandas, ¿no? Entrevistas que hiciste en el 2002 y en el 2009. ¿Qué querías buscar en este concierto? Bueno, debo decirte que yo me dedico a la historia reciente del Cono Sur y México y bueno, estos temas los he tratado desde distintas miradas y de distintos focos. En el 2000, para mí empezó algo distinto, no solo para mí, obviamente, y empecé a trabajar por un tiempo la creación y el funcionamiento hasta su desenlace de la Comisión para la Paz. En ese contexto, digamos, 2002, empecé a hacer entrevistas. Me pareció fundamental. Para la historia reciente es muy importante porque es la historia del tiempo vivido, del testigo. Es muy importante entrevistar a esos que además de testigos son protagonistas. Y eso fue lo que hice. Vamos a recordar que la Comisión para la Paz la creó en el recién llegado a la presidencia Jorge Valle, con una representación que fue de notables, no una representación partidaria, pero sí se buscó un amplio espectro. Correcto. El monseñor Cotuño en ese momento como arzobispo presidente, pero Ramela
como representante de Valle, el representante del en ese momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que era Gonzalo Fernández, Perico Pérez Aguirre, me estoy olvidando, José Pepe de Lía y Williman, José Claudio Williman. Sí, de origen académico, de origen del Partido Nacional, en fin, político también. Sí, hay que recordar eso porque obviamente, justamente, ¿por qué traer hoy la Comisión para la Paz? Para dejar un documento de lo que decían esos protagonistas. Yo trabajé eso y en 2009 hice nuevas entrevistas, algunos de los que ya había entrevistado en 2002, con la idea de ver cuáles son los cambios desde ese presente que en el Uruguay tenía muchos cambios, porque en 2005 asume el presidente Tabaré Vázquez y se produce la segunda apertura y reconocimiento con más fuerza que había que investigar y que se había producido un periodo de terrorismo de Estado en Uruguay. Entonces por eso 2002-2009 eran dos momentos, el hito de la creación para la paz, como tú bien decís, creada por el doctor Valle, y un segundo momento en el que se había transcurrido desde 2005 a 2009, ya con cambios, incluso con la aparición de restos de desaparecidos. Claro. Entonces era importante eso. Y agregaría que en 2009 yo pude entrevistar al presidente Valle, que en el 2002 fue imposible porque estaba en medio de una crisis brutal. ¿Por qué ahora, me preguntabas, no? Hace un ratito conversando fuera de cámara. ¿Por qué ahora? Lo dejé porque seguí trabajando sobre estos periodos de la historia reciente y seguí avanzando sobre la investigación de lo que se iba produciendo. Y ahora son los 50 años y yo tenía un material que para mí es importante porque son las voces no intervenidas de aquellos protagonistas sobre un hecho que para mí es un hecho realmente, es un hito en la historia. La primera vez que el Estado reconoce, ¿no?, formalmente que había que investigar y que había que buscar un camino. No, y la existencia de personas desaparecidas, que hasta ese momento era una leyenda urbana para la gran mayoría de la población, y la designación de tortura. Eso es una cosa que la gran parte, no todos, reconocen en este libro. Que tampoco hay unanimidades, ¿no? ¿Qué deja la Comisión para la Paz en la mirada de estas personas, pero también en la mirada tuya que has investigado todo esto? ¿Fue más bien simbólico? Mira, yo creo que fue más que simbólico. Creo que la Comisión realmente, te decía hace un momentito, es un hito, es un antes, un después, a partir de una posición del Estado uruguayo. Y eso es muy importante. El alcance realmente del informe final queda corto, pero queda corto desde este presente, diría yo. Desde el presente que sabemos todo lo que fue sucediendo, todo lo que socialmente se fue conociendo y lo que se fue descubriendo, y la aparición de desaparecidos que se negaba en cierto momento, y la aparición de Magdalena, que no tiene que ver con la Comisión contra la Paz. Macarena Gelman, que no tiene que ver con la Comisión para la Paz, que no tiene que ver exactamente con Jorge Valle en términos de la aparición, pero él recibe al abuelo y a la niña en las instancias del Estado uruguayo, ¿verdad?, en la presidencia, y eso es importante. Eso no es la Comisión para la Paz, pero fueron hitos que se fueron dando y que constituyen este hito más importante, que fue la creación y su final, ¿verdad? Entonces, eso deja. Ahora, queda corto, sí. En este libro se verá, en las entrevistas que se hicieron, que lo que hay es un concierto de voces, que en alguna manera hay sintonías, pero no todas. No, por ejemplo, hay grandes diferencias entre lo que piensan los integrantes de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y, por ejemplo,
periodistas que cubrían el hecho o víctimas en primer lugar que decían, bueno, la información no es de los familiares, las víctimas somos todos. Incluso el rol del presidente Jorge Valle, ¿no? Un informe o un trabajo de la comisión que tú haces mucha insistencia en las entrevistas sobre la limitación del mandato y las potestades y los recursos que se le asignaron. ¿Hay una incongruencia ahí? Total, total. Porque si tú pensás, una comisión, claro, él la estableció y la acotó y la hizo muy particular a su manera de Comisión para la Paz. Uno pregunta, ¿paz de qué? Él pensaba en la guerra civil del 19, digamos, pero aquí no había sucedido una guerra, ¿no? Para Jorge Valle dijo que sí había una Claro, guerra. para Jorge Valle, pero por eso es un poco la idea esa. Pero cuando yo digo acotar, era estrictamente los desaparecidos, ¿sí? Por otro lado, había un mandato de tratar de esclarecer, pero por otro lado no había recursos para eso. Fue muy a la uruguaya, se hace a pura voluntad. El trabajo de una comisión de investigación, de esclarecimiento, no se hace a pura voluntad, se necesitan recursos. Hay experiencias regionales e internacionales al respecto. Por lo tanto, se vivió de una manera muy acotada. Tuvieron 2 voceros, que fue Ramela, 2 abogados, por cierto, hay que decir, uno representante claramente del doctor Valle y otro representante de Tabaré Vázquez, quien fuera luego presidente de la República. Los demás no funcionaban. Realmente no podían trabajar. Bueno, salvo Perico Pérez Aguirre hasta su muerte. Exacto, eran representativos sin duda. Perico se murió, era una figura clave. Claro que fue sustituido por Osorio, pero era una figura clave. Entonces, era una comisión para mí acotada, así no la ven todos los integrantes. No la ven todos los integrantes, pero hay una parte que se rescata, que habla del rol de los militares, que no fueron, ahí quedó pendiente, que no se los consultó, no hablaron, y el presidente Valle en ese momento no hizo que hablaran. Y a mí me llamó la atención una de las cosas que dice Fernández Huidobro en la entrevista, que dice, los militares dicen que si hablamos, hablamos todo. Claro, a ver. ¿No le quedó esa pregunta de decir, bueno, ¿qué es hablar todo? ¿Qué es hablar todos, no? No, ahí no quedó No lo dijo Fernández Huidobro. No tampoco. lo dijo Fernández Huidobro, y si lo vemos desde el presente, habría que analizar el comportamiento de Huidobro, de Eleuterio posteriormente, ¿no? Incluso como ministro de Defensa. ¿Qué decirte? El silencio de los militares se vio ahí, la no exigencia de Valle de que hablaran, ¿sí? Fue clara, bueno, es clara hasta hoy, ¿verdad? La no exigencia de Valle y la imposibilidad de los comisionados de, creo yo, exigir y concretar que hablaran. Es un tema que queda pendiente. Una exigencia que no cumplieron, exacto, una exigencia, dígame usted, o corríjame, que no cumplieron ninguno de los presidentes hasta ahora. Es hasta el presente. El silencio, el pacto de silencio de los militares. Digo, en estos días ha salido justamente, ha salido el tema nuevamente, ¿no? Y si no hay una apertura, si no hay una exigencia desde el Poder Ejecutivo, bueno, se nos están yendo porque el ritmo y el periodo de la vida es corto, finalmente, históricamente muy corto, y sigue manteniéndose el silencio. Y Valle, que nunca había hablado del cumplimiento del artículo 4, termina diciendo Vázquez también, el cumplimiento del artículo 4. Es decir, tratan de cerrar, se trató de cerrar después de la dictadura el tema, con la ley de caducidad, Valle trató de cerrarlo finalmente, lo abrió y tuvo un papel central, pero también lo cerró en su digamos, decreto final.
lo cerró, se cumplió. Aquí se acabó el tema con el silencio, el pacto de silencio de los militares. Y Tabaré también. Y seguimos arrastrando el tema, que es muy cruel desde el punto de vista para los familiares y que es tremendo para una democracia consolidada. Silvia, yo ya quería mostrar acá los pasos hacia la verdad, testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Paz, no sé si podemos verlo. Si tuvieras que decir en 2 palabras, ¿qué te deja este trabajo? Y si va a haber una revisión, porque acá yo me quedé con ganas de qué pasa o qué mirada tenemos en la actualidad respecto a lo que pasó, ¿no? Respecto a lo que pasó o lo que pasó en la Comisión. Lo que pasó en la Comisión para la Paz. Y bueno, vuelvo a insistir, la Comisión para la Paz, lo que pasó fue reconocer públicamente en su propio informe que en este país se produjeron delitos de lesa humanidad. Y se avanzó poquito, pero en ese momento fue un avance muy importante. Vuelvo a decir lo que dije al inicio, fue un hito, fue un antes y un después, un reconocimiento desde el Estado que en este país se habían producido delitos de lesa humanidad. Bien, Pasos hacia la Verdad además tiene varias entrevistas, múltiples entrevistas a todos los integrantes de la comisión, también a madres familiares, Luisa Cuesta, Felipe Michelini, Miranda, periodistas también, 3 periodistas. Rafael Miranda, los expresidentes también, ¿no? La Calle, que también los pintan respecto a esta digamos, situación de país y de lo que pasó en esta época. Silvia, gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ahí tenés el libro y hoy se presenta a las 7. ¿A las 7? En el Espacio Verde. ¿En el Espacio? Verde. ¿Verde? Creo que se llama Verde. Bueno, lo averiguamos y lo decimos al final del noticiero. Por favor. Gracias. A ti. Muy bien, queda hecha la invitación entonces. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos porque la organización Solidaridad UI, que gestiona datos y donaciones para ollas y merenderos populares, denunció que hay mucho tiempo de espera para acceder a la alimentación a través del Ministerio de Desarrollo Social. Agustina Romero, integrante del colectivo, dijo que tampoco están claras las formas de selección de quienes pueden recibir asistencia a través del Plan de Alimentación Territorial. En febrero se cortó el apoyo a las ollas y para junio, según lo que declaraba UTMIDES, recién un 10% de las 10.000 viandas diarias se estaban entregando, por lo cual hay un tema de coordinación bastante grande, me parece, o nos parece a nosotros desde Solidaridad, en empezar el programa y en cómo está funcionando ahora. Al día de hoy lo que también vemos y que también se ha declarado desde UTMIDES es que las formas de selección no están claras. Lo que nosotros vemos es que también están habiendo muchas esperas, hay esperas de por lo menos un mes y también hay como, por ejemplo, hay un uso muy intensivo de la tecnología, se requiere tener un código QR para retirar la alimentación, la comunicación para saber si fuiste aceptado en el programa, en el plan, perdón, es vía WhatsApp, y nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen acceso a un celular, ni a un celular con WhatsApp, o no siempre van a tener el mismo, no siempre van a tener batería, como que hay muchos detalles que no terminan siendo detalles porque terminan siendo lo que impide a la gente acceder al programa. Vamos a cambiar de tema ahora porque desde OCE se asegura que hay reservas para cubrir el consumo de agua corriente por 3 meses sin lluvia, así que si llueve en los próximos días, las reservas podrían alcanzar hasta el mes de noviembre. También se conoció que desde que comenzaron las lluvias el 5 de julio en Paso Severino, la cota subió más de 7 metros, cuenta con un volumen de reservas de 11.700.000 metros cúbicos, lo que representa un 17,5% de las reservas totales. Además, entre el 15 y el 29 de julio, los valores de cloruros y sodio estuvieron dentro de la norma. Al mismo tiempo se sigue trabajando en el trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía. Ya se colocaron 11 de los 13 kilómetros de tuberías y comienza la instalación de 10 bombas que succionarán el agua y la enviarán con presión por los caños hasta la represa de Velastiquí. La toma de agua está ubicada en la ruta 45, en el kilómetro 66 en San José.
La obra de trasvase, que suministrará 200.000 metros cúbicos por día, es considerada por las empresas que la realizan como la segunda más importante, luego de las de la planta potabilizadora de aguas corrientes. Esta semana quedará terminada con el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis hídrica. Bien, y vamos con otros temas porque según la encuesta Latinobarómetro que salió hace algunos días, una cuarta parte de la población uruguaya, escuche bien, apoyaría un gobierno militar y además ha crecido la cantidad de personas a las que les resulta indistinto vivir en democracia o en dictadura. Ven ustedes, el estudio establece además que estas tendencias se perciben en mayor medida en la juventud y que en los sectores también de mayor poder adquisitivo. El informe 2023 revela que la percepción de la democracia como el mejor sistema perdió 15 puntos desde 2010 hasta el 48% actual, el peor registro desde la primera medición en 1995. Los problemas económicos y la falta de liderazgos anticorrupción aparecen como las razones principales. Al analizar país por país, en 7 aumentó, en 9 cayó y en 1 no hubo cambios. Venezuela con una baja de 12%, Costa Rica de 11% y Guatemala y México de 8 integran el grupo con mayor deterioro. En segunda instancia aparecen Uruguay y Paraguay con una baja de 4%, mientras que Chile, Bolivia y Dominicana bajaron entre 2 y 1%. Sobre la variable da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En 12 países creció la indiferencia, entre ellos Uruguay, donde hay un 5% más de población a la cual le da lo mismo con respecto a 2020. Finalmente se preguntó si un gobierno autoritario puede ser preferible. En 2020, 8% de la población uruguaya dijo que sí, un punto menos que en 2023. De las respuestas uruguayas también se desprende que 40% apoyaría un gobierno no democrático si resuelve los principales problemas. 25% apoyará directamente un gobierno militar, mientras que 32% dijo que en caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación. En el capítulo internacional nos vamos a ir hasta Colombia porque el gabinete en pleno de aquel país apoyó este lunes al presidente Gustavo Petro, que cumplió un año en el poder en medio del escándalo desatado tras la detención de su hijo y las denuncias de financiación ilegal de su campaña electoral. El gabinete del presidente colombiano Gustavo Petro cerró este lunes filas en torno al jefe de Estado, de quien los ministros destacaron su lucha contra la corrupción a propósito del escándalo por el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña electoral en un comunicado leído en el puente de Boyacá, donde el 7 de agosto de 1819 se libró la batalla decisiva para la independencia de Colombia y donde Petro celebró hoy su primer año de gobierno. El primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia prometió hace un año batirse a duelo contra los grandes males que aquejan al país y aunque los cambios prometidos avanzan más tímidamente de lo esperado, Petro se muestra firme mientras se enfrenta a los días más complejos de su mandato por cuenta del escándalo que su hijo mayor Nicolás protagoniza. El mandatario, que ha logrado un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional y encaminado conversaciones con otros grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC, ha tenido grandes dificultades en este primer año para implementar algunas de las reformas prometidas, ya que las trabas planteadas por la oposición y los poderes fácticos han ralentizado los procesos y obligado a Petro a reformular el rumbo de los cambios. Un ejemplo claro es que las 3 reformas principales que Petro quería aprobar durante su primer año de gobierno quedaron estancadas o hundidas en los órganos legislativos colombianos en 2023, como la reforma laboral, la pensional y la de salud, que algunos definieron como la joya de la corona. Muy bien, señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias en Minutos. Arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros volvemos con la actualización informativa a 13:30, a las 19 y como siempre, con el gusto de siempre, a las 8 de la mañana, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pase muy bien. Chau, chau.